Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. Hoy hablaremos de movilidad, un derecho que particularmente en América Latina es clave para la mitigación del calentamiento global. Veremos cuáles son las acciones pendientes de nuestra región en torno a este tema y cómo puede aspirar a una movilidad justa con las personas y amigable con el ambiente. Para ello hemos invitado a Silvia Rojas Soto, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Pero antes de conocerla, les propongo hacer un recorrido por las noticias climáticas alrededor del planeta. El cambio climático está afectando a la ciencia. De acuerdo con un reporte de SciDev.net, los eventos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, son capaces de alterar las condiciones estables que se necesitan para el manejo de muestras biológicas y el mantenimiento de los sistemas eléctricos de los laboratorios. Julio de este año fue el mes más caluroso jamás registrado y, según informes no oficiales, las altas temperaturas pusieron en riesgo mucha de la infraestructura científica en el hemisferio norte. La paleontología, por su parte, se enfrenta a las tormentas, inundaciones y la subida del nivel del mar que dificultan el acceso a los afloramientos de fósiles. Otro aspecto que preocupa a los expertos tiene que ver con los modelos animales, pues los cambios de humedad impactan en las crías de roedores, por ejemplo. Entre los investigadores, la alerta está en aumento, ya que la Organización Meteorológica Mundial indica un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años sea el más cálido de la historia. Un reciente estudio llevado a cabo en Reino Unido y publicado en la revista Nature Food calculó que la alimentación basada en plantas emite 75% menos gases de efecto invernadero, usa 54% menos agua y provoca 66% menos pérdida de biodiversidad que un régimen alimentario rico en carne, a diferencia de trabajos previos que solo habían modelado el posible impacto de distintos tipos de dietas. La nueva investigación analizó datos reales sobre los hábitos de más de 55,000 personas. Así pudo concluir que favorecer el consumo de vegetales en vez de productos de origen animal, por lo general, conlleva una menor huella de carbono independientemente de la forma en que fueron cultivados. Peter Scarborough, autor principal del estudio, comentó al New York Times que si quienes comen más de 100 gramos de carne al día en Reino Unido redujeran su consumo a menos de 50 gramos, sería equivalente a sacar de circulación 8 millones de automóviles. Un grupo de adolescentes estadounidenses demandó en 2020 al estado de Montana porque sus políticas energéticas promueven la extracción de combustibles fósiles e impiden evaluar las emisiones de carbono de dichos proyectos, violando con ello el derecho de los jóvenes a un medio ambiente limpio y saludable, consagrado en la Constitución de la entidad desde 1970. Los demandantes fueron apoyados por la organización sin fines de lucro Our Children's Trust, y el pasado 14 de agosto de 2023, una jueza de distrito falló a su favor. La agencia Associated Press informó que esta es la primera vez que una corte estadounidense decide en contra del gobierno por vulnerar un derecho constitucional con base en el cambio climático. Ricky Held, joven activista que encabezó la demanda, le dijo a la BBC que antes pensaba en el cambio climático como algo lejano, que solo afectaba a los osos polares. Sin embargo, en los últimos años, ha visto cómo las inundaciones repentinas, las sequías y los incendios forestales golpean el rancho de su familia en Montana. Fue entonces cuando supo que no tenía más remedio que involucrarse más en la acción climática. Mitigar la contribución de Latinoamérica al cambio climático no solo implica usar vehículos menos contaminantes, también significa replantear nuestras nociones de transporte y planificación urbana. A la hora de transicionar, no podemos, por ejemplo, heredar el promedio de 100 minutos que hoy tardan las personas en llegar a su trabajo, ni cambiar los atascos de autos de combustión por congestionamientos de coches eléctricos. Es tiempo de una verdadera movilidad sostenible.
Desplazarnos de un lugar a otro para trabajar, estudiar o simplemente para divertirnos no solo es un derecho, sino la llave de otras garantías como el acceso a la salud y la seguridad. Desde Costa Rica, Silvia Rojas describe cuál es la situación de la movilidad en América Latina. El tema de Latinoamérica, nuestro tema de movilidad es transporte público. Nuestros países necesitan trabajar en un sistema integrado de transporte público, que significa no solamente tener un transporte cero emisiones, sino que también significa tener un transporte que sea seguro y que sea inclusivo, accesible para todas las personas. Eso no solamente pasa en Costa Rica, pasa en toda la región. Esos son nuestros principales retos. Actualmente en Latinoamérica y el Caribe, el sector transporte es el que más contribuye con gases de efecto invernadero, pues representa casi 40% de las emisiones de la región. Generalmente, cuando uno habla de cómo vamos a mitigar el cambio climático y disminuir nuestras emisiones en la región, es transporte público lo que decimos, bueno, es que ahí es donde tenemos que movilizar a las personas y por supuesto que esas unidades, pues ojalá sean cero emisiones, ya sean buses, trenes, metros, eso es lo ideal. Aún así, con que logremos tener un sistema integrado de transporte y le permitamos a las personas emigrar del vehículo al transporte público, ahí es donde vamos a tener la mayor disminución. Y por supuesto todo el tema de intermodalidad. Cuando hablo de sistema es porque tiene que ser intermodal, que nos permitan lugares seguros y accesibles para llegar con mi bicicleta o para llegar en el taxi o para llegar en el Uber o llegar caminando, ¿verdad? Y que pueda encontrar la parada del autobús. Si no es ahí, al menos que esté cerca. Algo que sucede en nuestros países es que lamentablemente no hay un ordenamiento territorial adecuado y no se construye, no hay DOT, no se construye, no hay un desarrollo orientado al transporte. Entonces, por un lado, tener las paradas de autobús y el tren está en otro lugar, ¿verdad? Y no tenés una ciclovía que te lo conecte. Entonces, diría que es esencial el tema de transporte público y además que tengamos un sistema que sea intermodal, que nos permita además pues, poder caminar, andar en bicicleta y hacer movilidad activa. Atender dichas demandas es una buena oportunidad para impulsar la producción de energía limpia y al mismo tiempo priorizar el bienestar de la población. No solamente mediante normativa, por ejemplo, Costa Rica tenemos nuestro Plan Nacional de Descarbonización y otros países en la región ya están trabajando en eso, ponernos metas, pero además ir trabajando, ¿verdad? Porque las metas hay que cumplirlas. Nuestro Plan Nacional de Descarbonización propone descarbonizar nuestra economía y por supuesto incluye el sector transporte al 2050, pero hay metas para el 2030, para el 2035, para el 2040 y lo bueno es que otros países ya están pensando también en eso. Todos somos distintos, pero Chile, Colombia, México ya han ido avanzando en autobuses eléctricos, en trenes, Panamá, en metros, todos vamos avanzando en la medida de las posibilidades. El 45% de la energía que se produce en nuestra región es de origen hidroeléctrico. Sin embargo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la inversión en otras opciones renovables lleva 2 décadas estancada. Ahí es donde es clave, Iván, la política pública. Y es lo que estamos tratando de generar en todos los países de la región, porque sí, somos muchos países, todos somos diferentes, tenemos contextos socioeconómicos distintos y a diferencia de otras regiones tenemos retos muy importantes que parecieran ser más inmediatos, retos de empleo, retos de salud, retos de educación, retos de pobreza. Entonces los países tienen que hacer un esfuerzo muy grande en tema presupuestario. Y a veces pareciera que el tema de transporte pues va quedando relegado ante la inmediatez y lamentablemente no hay una cultura como se hay en otras regiones del mundo de pensar el transporte como lo que es un derecho humano, un derecho de la persona, como que cuesta entender por qué en Latinoamérica las personas no exigimos y pareciera que diéramos por sentado que el transporte no es una necesidad tan inmediata y cosa que nos está costando mucho, ¿verdad? En términos económicos. Pese a que en países como Costa Rica prácticamente toda la energía se genera a partir de fuentes renovables, los vehículos siguen usando combustibles fósiles. ¿Cuánto están gastando nuestros países importando combustibles? ¿Cuánto le está costando eso a nuestros países y estamos dejando de invertir en otros sectores? Entonces, el tema de la energía renovable es
es fundamental verlo, no solamente porque alimentamos con electricidad limpia nuestros vehículos, sino que además nos logra una independencia energética importante y que es electricidad hecha en nuestros países. Y eso hay que destacarlo porque más bien a diferencia de otras zonas, pues la región latinoamericana desde hace varias décadas vino moviéndose en esa dirección. En Costa Rica podemos decir que tenemos 99.96% de generación de electricidad renovable porque desde la década de los 70, hace más de 50 años, hicimos las inversiones que habían que hacer. Es por eso, entonces igualmente es generacional. Ahora a nosotros nos toca tomar también decisiones importantes para que dentro de 50 años, en el 2070, a quienes estén aquí conversando puedan dar buenos datos. Digo, los datos que ahorita tenemos es por buenas decisiones que tomaron generaciones anteriores. Eso es importante también de dimensionar la responsabilidad de las decisiones que vayamos a tomar en esta década. Un asunto por atender es la falta de modelos financieros que nos permitan hacer dicha transición. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema integrado de transporte y que sea eléctrico, podemos pensar en Chile y todo lo que ha caminado, o Colombia, con autobuses eléctricos, no solamente con la unidad eléctrica, sino todo el modelo de negocio que ellos han construido, con la gestión de carga, donde ya no el operador del autobús es precisamente el dueño del autobús, como todavía sucede en países como el nuestro. Entonces, uno tiene que ver esos modelos y entender qué se puede hacer en cada uno de nuestros países. Nosotros vemos el modelo de Chile, por ejemplo, el modelo financiero que ellos han utilizado, pero hay que encontrar la forma en que nuestros países calce, porque no se puede hacer exactamente igual, porque hay otras condiciones, porque no todos pueden vender electricidad, por ejemplo, porque los autobuseros todavía quieren tener su unidad y ser el dueño, por ejemplo, aunque eso ha ido cambiando. Aunque el contexto ha ido cambiando, en América Latina es común el modelo de concesiones del transporte público, lo cual conlleva un desafío. El transporte no es un tema que controlen las municipalidades, como sucede en estos otros países. Acá no, aquí es con concesiones, entonces tenés que hablar con el concesionario de esa ruta, que ya ha ido entendiendo, por supuesto, las maravillas del desempeño del vehículo eléctrico, pero que siempre es, ok, ¿y cuál es mi modelo financiero? Y ahí es donde estamos con el reto, hablando de autobuses, pero podemos hablar de taxis eléctricos, podemos hablar de tren, no solamente el financiamiento, sino el modelo de negocio, cuáles actores entran a la mesa, qué hace cada uno y además cómo se va a regular, porque recordemos que es un servicio público regulado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostiene que la transición hacia una movilidad baja en emisiones, justa y que no deje nadie atrás, debe ocupar un lugar central en las políticas y en los planes que buscan eliminar paulatinamente los subsidios a los combustibles fósiles. La tecnología no es sinónimo de sostenibilidad, pero sí es una aliada indispensable que puede ayudarnos a conseguirla. Y en este sentido, el vehículo eléctrico es la alternativa por excelencia. Y eso lo podemos decir, por ejemplo, acá en Costa Rica, donde ya tenemos un parque vehicular 100% eléctrico importante, y donde sigue creciendo. El diciembre de 2022, ese mes, tuvimos un 10.6% del registro de vehículos nuevos fueron eléctricos. No solamente hablamos de carros, hablamos de motocicletas, de bicicletas, de otro tipo de vehículos de trabajo, de pickups, de camiones. Entonces, hay más oferta. Tenemos una política pública, al menos en Costa Rica y en otros países, que permite que las personas tengan exoneraciones de impuestos o que tengan otros incentivos económicos. Y el tema de la tecnología, más bien cada día se va comprobando el excelente desempeño. Yo que soy una persona usuaria de vehículo eléctrico y todos los asociados de Asomove aquí en Costa Rica, más bien uno es un ejemplo de que la tecnología funciona. Y mientras hay más vehículos eléctricos, como ya dije, no solamente el carro, sino en todos sus modos, las personas van adquiriendo más confianza porque los ven en carretera. Según sus contribuciones determinadas a nivel nacional para frenar el cambio climático en 1.5 grados Celsius, como establece el Acuerdo de París, los países latinoamericanos más comprometidos con la movilidad eléctrica son Chile, Colombia, México y Uruguay. Algo que sucede aquí en Costa Rica, por ejemplo, es que los carros eléctricos tienen una placa verde, es distinta. Todos los vehículos tienen una placa blanca. En Costa Rica es verde. Y vos cada vez ves más placas verdes en la carretera.
Entonces la gente ve las placas y dice, mira, eso es un carro eléctrico, un vehículo eléctrico. Es grande, ya no es chiquitito como me lo imaginaba, es un carro grande y mira, y es rápido y se ve seguro y se ve mejor que el mío, que es de combustión, dicen las personas, ¿me entendés? Ya todo el mundo conoce a alguien en su trabajo, en su familia, algún vecino que tiene un carro eléctrico, entonces se acercan y le preguntan, ¿cómo te va con el carro? ¿Y qué tal? Y es cierto, y sí jala, y sí sube cuestas, ¿verdad? Y la gente se va convenciendo. Con los autobuses es igual. El desempeño excelente que tienen los autobuses, por supuesto que hay que hacer un trabajo técnico importante para asegurarnos de que cada ruta tenga el autobús que necesita, no es cualquier autobús el que se va a poner a funcionar. Entre 2018 y 2021, el país centroamericano llevó a cabo su primera prueba de electrificación del transporte público en modalidad autobús y los resultados fueron extraordinarios. Con ahorros increíbles, que además eso es importante, porque a veces nos quedamos solamente pensando en la inversión inicial y no pensamos en todos esos ahorros en la operación del vehículo, máximo cuando hablamos de un autobús, donde tenés gastos exponenciales en gasto de gasolina, cambios de filtros, aceites, mantenimiento, y todo eso te lo puedes ahorrar en un bus eléctrico. En el piloto que tuvimos acá en Costa Rica, el ahorro andaba alrededor del 45% en la operación de ese autobús eléctrico versus un autobús de combustión. Entonces, acá no hay tanto dudas de desempeño, por supuesto que todavía hay dudas sobre la tecnología y son dudas válidas. Lo importante es informarse bien porque hay mucha información falsa, muchos mitos, pero por dicha, al menos acá en la región y en Costa Rica, las personas cada vez están más informadas, buscan información, se acercan mucho a los expertos, se acercan a las asociaciones, a hacer preguntas, y eso nos permite pues darle información certera a las personas sobre la tecnología y sobre otros aspectos de la experiencia de conducir un vehículo eléctrico. No obstante, como en otros casos en los que se introduce una innovación, la llegada masiva del vehículo eléctrico implica más de un reto. Ha avanzado mucho más rápido que como avanzó la tecnología de los celulares, de las computadoras, por ejemplo. O sea, año con año tenemos vehículos con mayores autonomías. Acá en Costa Rica, el año pasado yo decía, bueno, ya tenemos vehículos de 500, 600 kilómetros. Ya este año yo estoy diciendo, tenemos vehículos de 600, 700 kilómetros. Ya pronto tendremos de 1000 kilómetros. Entonces, la tecnología ha ido avanzando lo suficiente para que las personas vayan teniendo más confianza. ¿Cuáles son esos retos? No es una cosa finalizada. Digo, nosotros tenemos una ley de incentivos que no porque se promulgó ya le hicimos un check y se acabó el tema de política pública. No, es ejecutar esa ley, los reglamentos, mejoras. Es una ley de 2018 y ya sufrió una reforma el año pasado y irá continuamente sufriendo reformas porque la tecnología avanza tanto que vamos descubriendo nuevos aspectos. Hace 6, 7 años que se discutía la ley aquí en Costa Rica, todavía no se hablaba de la segunda vida de la batería. No se reguló en ese momento. Ahorita más bien acá en Costa Rica están habiendo pues proyectos nuevos sobre la segunda vida de la batería, sobre el descarte y la recuperación de los componentes de esas baterías, la llamada minería urbana, porque la gente cree que la batería la vamos a botar, ¿no? La batería tiene un valor. Se trata de una visión que inclusive es capaz de dar pie a nuevos emprendimientos y negocios. Y ahí vamos a recuperar. Acá en Costa Rica hay un proyecto que ya tuvo 2 baterías, nada más 2, no nos imaginemos una montaña de baterías, ¿verdad? Solo 2 de todos los carros que han entrado desde el 2010 que están entrando a Costa Rica eléctricos. De esas 2 baterías lograron recuperar el 85% que todavía funcionaban esas baterías y lo pusieron en carritos de golf. Esa es la segunda vida. Y el otro 15% de las baterías que ya no funcionaban, recuperaron el 98% de los minerales. Eso es dinero, eso es un nuevo negocio. Entonces no es solamente la forma en la que nos movemos, es una nueva economía. Entonces el reto está en que nuestros países puedan ver esas oportunidades, que podamos monetizar los beneficios de la movilidad cero emisiones, en términos ambientales, en términos de salud, que por supuesto que tienen increíbles beneficios en términos de salud y limpieza del aire, pero también en términos económicos para nuestros países, los nuevos negocios, las nuevas economías, encadenamientos productivos que hay alrededor del vehículo eléctrico. Una movilidad eléctrica sostenible requiere ser económicamente viable, pero también que la energía de la cual se alimenta provenga de una producción limpia. Bueno, es un reto, pero más bien es una gran oportunidad para Latinoamérica, porque Latinoamérica es de las regiones del mundo
que tiene más electricidad renovable. Costa Rica está sobre el 99%, igual que otros países como Paraguay, Uruguay. Muchos países están sobre el 90-95%. Otros países ya vienen trabajando en eso. Por ejemplo, México todavía está por debajo del 30%, pero son países que vienen. Toda la región actualmente estamos produciendo un 65% de electricidad renovable en promedio, pero muchos de estos países, como te decía, ya estamos alcanzando sobre el 90% y muchos ya alcanzando casi que el 100%. Entonces es una gran oportunidad, y no solamente porque estamos alimentando los vehículos de electricidad renovable, sino que es hecha en nuestros países. Esta autonomía tiene relación con otro tema que se discute en América Latina, la explotación del litio para sistemas de almacenamiento de energía. Claro, por eso digo que hay que ver todo el panorama económico que nos presenta la movilidad eléctrica para la región. Y por supuesto, es un tema, el tema de litio. Bueno, ya Chile, que acaba de salir hace unas semanas con una política increíble, y otros países que se están moviendo en esa dirección, no solamente pensándolo como una oportunidad de tener componentes para la producción de baterías, sino también eso que les mencionaba anteriormente de la minería urbana. No es solamente que vayamos a sacar más minerales. Las computadoras en las que estamos hoy conectados, aquí todos tenemos un celular en la mano. Todo eso son baterías de litio, ¿verdad? Obviamente uno lo piensa pues en el tema que estamos hablando de los vehículos, pero ya nuestra cotidianidad está llena de litio. Es importante que sepamos recabar todo eso con proyectos interesantes que pueden haber en nuestros países para que logremos recuperar todos esos minerales que están ya, digamos, en nuestras casas, en nuestras oficinas. Y pues algunos países como Chile, que tienen litio, pues evidentemente va a ser fundamental para la economía de ellos, pues que puedan generar todo lo que se pueda para generar más baterías. Y sí quisiera hacer ahí pues la mención de que muy importante que vaya a ser de una forma que sea ambientalmente correcta. Para Silvia Rojas, esta lista de acciones no son únicamente una transición, sino un fenómeno de aceleración de la movilidad eléctrica. ¿Por qué acelerar? Bueno, porque no tenemos mucho tiempo, digo, estamos con una crisis climática importante y nuestra región Latinoamérica es una de las zonas más vulnerables y ya lo estamos sufriendo. Con cambios drásticos en nuestras temperaturas, con lluvias muy intensas en pocas horas que nos están provocando inundaciones, y no es que pasó un huracán ni una onda tropical, es que de pronto nada más se vino una lluvia feroz de 2 horas, con sequías muy intensas, donde se están produciendo incendios forestales por las altas temperaturas, y es sumamente complicado para nuestros países apagar esos fuegos. Entonces, cuando uno empieza a ver esto en nuestra región, decimos, no, o sea, tenemos que acelerar. El fin último de este esfuerzo es tener una región totalmente conectada y demostrar que el vehículo eléctrico puede llegar a todos sus rincones. Y en eso estamos trabajando fuertemente. Necesitamos vernos como un mercado regional atractivo. De nada sirve Costa Rica, somos un mercado pequeñito, estamos siendo ejemplo, pero es pequeñito. Tenemos que vernos como un mercado centroamericano y tenemos que vernos como un mercado latinoamericano, ser un mercado atractivo para que nos traigan más oferta. Algo que sí está pasando en la región, Iván, es que las personas no están esperando. Si la agencia no te trae el carro, vos lo buscas afuera, lo importás. Y aquí en Costa Rica por eso tenemos tantos carros eléctricos, porque la gente importa mucho su propio carro, o ya hay otros importadores, que eso ha sido como un nuevo nicho laboral también que ha nacido, que te trae el vehículo y te lo entrega a la casa. El eléctrico que quieras, generalmente traídos de China y de Estados Unidos. El cuarto reto, creo que es fundamental la labor que hacemos desde las personas, porque hay un reto importante en informar, y ahí la persona usuaria, pues ahí tenemos un rol fundamental, que es poderle contar a las demás personas cómo nos va con el carro eléctrico, cómo lo cargamos, porque sí hay que aprender, por supuesto. Y pasa mucho por ese reto de conseguir la información adecuada en el lugar adecuado. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Soy Iván Carrillo y les espero muy pronto con un nuevo episodio.